Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar con motivo de la cercana fecha de Halloween del cine de terror y lo vamos a hacer de la mano de uno de los grandes especialistas que hay en nuestra lengua. Seguramente sea con Jesús Palacios. Yo creo que el crítico de cine de terror más importante que hay en España. Él es Antonio José Navarro, es profesor de cine, además ha participado de manera bastante cercana en el Festival de Sitges, que es el gran festival de cine de terror de España. Ha dirigido numerosos libros conjuntos en la editorial Valdemar, que seguramente sea la mejor editorial de libros de terror en España, y él mismo es autor de varios libros muy interesantes. Uno de ellos que se encuentra publicado precisamente en Valdemar, El Imperio del Miedo, en el que hace un estudio del imaginario social norteamericano a partir del 11 de septiembre y de cómo la participación en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, influye de manera decisiva en la percepción del otro y en la percepción del terror en el cine. Así que es un placer tenerle con nosotros hoy y para recibir pues una pequeña clase de cómo entiende el cine de terror. Así que, Antonio José Navarro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo Gracias a entiendes tú vosotros por invitarme y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes. ¿Y cómo entiendes tú el cine de terror que le has dedicado prácticamente tu vida? ¿Por qué nos fascina asustarnos? ¿Por qué nos fascina lo monstruoso, la angustia? Porque hay siempre algo de diversión en el miedo y porque siempre también queremos encontrarle miedo a la diversión, ¿no? Ya viendo otras películas que han sacado, que son de humor, pero que siempre tienen un poco de miedo también dentro del género. Bueno, es una pregunta que entraña una respuesta muy compleja. Podríamos decir que nuestro gusto por lo terrorífico, por lo monstruoso, proviene de la noche de los tiempos. La primera historia de terror supongo que nació al lado de una hoguera de noche, donde algunos de nuestros ancestros pues empezaron a explicar sensaciones, emociones, intuiciones, fantasías sobre lo que vivían de manera cotidiana. Pensemos en unos hombres y mujeres de las cavernas, pues en medio de la noche que no había luz, todo era oscuridad, escuchando los ruidos de los animales nocturnos, el crepitar de las ramas de los árboles que se mueven o se caen por razones puramente naturales, el miedo que despertaban los fenómenos atmosféricos como pues, el viento, la lluvia, los truenos, los rayos. Ahí nace el terror. Somos una especie que nació pues asustada, no solamente por eso, sino también por el hecho de que no éramos solamente depredadores, sino que también éramos presas de criaturas que nos doblaban en fuerza, potencia y capacidad de matar. ¿De dónde sale el placer del terror? Pues sale cuando tú estás pasando miedo, que es un mecanismo reactivo que tenemos en nuestro cerebro, en el sistema límbico, es decir, es algo puramente instintivo para protegernos. Y, y eso, pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos gusta? Cuando estamos realmente eh, seguros. Es decir, podemos pasar miedo, pero sabemos que no nos va a pasar nada. Hay muchos médicos y psicólogos que han detectado pues, que nuestras sensaciones, nuestra reacción fisiológica, biológica hacia el miedo, en algunos aspectos se parece incluso a nuestra reacción ante el sexo, lo cual de ahí podríamos decir que viene una parte de ese placer que sentimos viendo una película de terror, leyendo un relato terrorífico o escuchando una historia de miedo contada por algún amigo o por alguna persona en el lugar adecuado, ¿no? Una acampada, una casa abandonada, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues, digamos, el cine de terror es una de las maneras que tenemos de vehicular pues, esos sentimientos y, sobre todo, y algo muy importante que ya hablaremos, de ilustrar, de darle fisicidad a nuestros miedos, a nuestros temores, a nuestras fantasías más oscuras.
Yo a partir de ahí es donde me planteo no solamente el cine de terror, sino también la literatura cuando he trabajado de antólogo. Y ahí radica su importancia y el hecho muy curioso de que así como hay otros géneros cinematográficos que tienen oscilaciones a lo largo del tiempo, o incluso algunos que están como, digamos, prácticamente desaparecidos o mal enterrados, por así decirlo, como sería el caso del western, el cine de terror es uno de los géneros, probablemente el único que goza de buena salud. Y ahí podríamos pasar a dos libros tuyos que tratan sobre cómo el imaginario social norteamericano, que en el fondo es el nuestro también, porque a día de hoy todos consumimos ese cine y esa literatura y demás, se modificó a partir de 11 de septiembre. Esos dos libros son Hollywood y la guerra contra el terror, que digamos que en este libro te centras más en el cine bélico. Y luego un libro en el que sí te centras en el cine de terror, que es El Imperio del Miedo, en el que estudias las películas de terror nacidas a partir del 11 de septiembre de 2001. Sí. ¿Cómo se relaciona en general y en este caso particular, concreto, el imaginario social con el cine de terror? Es decir, ¿de qué forma la Gran Depresión, por ejemplo, influye en el cine de terror y demás, o los grandes acontecimientos, podemos decir, la llegada de Reagan y de Thatcher al poder, etcétera? Tienen esa manera de influencia y cómo lo estudias en este caso particular del 11 de septiembre. A ver, la historia nos demuestra que grandes periodos del cine de terror, me refiero grandes en el sentido cualitativo, coinciden con épocas de crisis social y política. Por ejemplo, el cine de terror de alguna manera nace de una manera muy, muy esquemática, muy embrionaria con el cine expresionista alemán. Hemos de decir que en el momento en que esas películas como El gabinete del doctor Caligari, como Nosferatu, El gabinete de las figuras de cera, pues irrumpen en el todavía reciente imaginario cinematográfico europeo y mundial. Alemania es la Alemania de entreguerras, que sufre una grave crisis económica, que coincide desgraciadamente con la Gran Depresión, con el crack del 29. Es una sociedad que está pues dividida entre los que creen que la Primera Guerra Mundial y la manera en que finalizó fue una humillación para Alemania, los que simplemente quieren trabajo, pan y tranquilidad. Hay una inquietud, hay un ambiente en ese país que es reflejado por las películas. Habitualmente los miedos sociales y los horrores personales siempre adquieren una fisonomía metafórica, ¿no? O sea, Nosferatu, el vampiro, que parece una especie de rata murciélago gigante y que trae la peste a una ciudad alemana, pues no es más que ese fantasma de la Primera Guerra Mundial con sus mutilados, con su gente, digamos, destrozada física y anímicamente, con esa crisis que azota a las clases trabajadoras del país, pues está personificado en ese ser de ultratumba. Luego vendría la Gran Depresión norteamericana, que podríamos decir que ahí es donde nace industrialmente el cine de terror, porque hay una compañía, una major, Universal Pictures, que descubre que a la gente le gusta pasar miedo y lanzan los primeros films importantes del género, como serían Drácula de Todd Browning, Frankenstein de James Whale, e inauguran lo que podríamos decir el género de manera industrial, sistematizada, y que empieza a construir sus mitos de una manera más o menos coherente, ¿no? También podríamos decir que, pues bueno, el terror de Hammer Films en las finales de los 50, primeros 60, coincide con el final de la Guerra Fría, en cierta manera, de la Primera Guerra Fría, por así decirlo, pre-crisis de los misiles cubanos. También empieza a prepararse el caldo de la contracultura, de la respuesta estudiantil, de la inquietud de los jóvenes hacia un futuro incierto. Y así podríamos seguir y ver que hay esa correspondencia. ¿Por qué? Pues porque la pantalla cinematográfica no solamente ilustra o refleja nuestros deseos, es como una especie de inconsciente por el que pagamos para ver, para poder asimilar a través de un lenguaje inteligible. No solamente reflejan nuestros deseos, nuestros sueños,
sino que también expresa y hurga en nuestros demonios, ¿no? Entonces, digamos que la imagen de las Torres Gemelas desmoronándose causó una especie de trauma colectivo, no solamente en los Estados Unidos, sino toda la cultura occidental. De hecho, en el libro comento que hay algunos psicólogos bastante prestigiosos que hablan de lo que se llama el trauma secundario, ¿no? Los que no estuvimos en Nueva York, pero lo vimos a través de la televisión. Y a partir de ahí, ese dolor, ese horror, ese trauma tiene que ser exteriorizado, tiene que ser purgado de alguna forma. Y no hay mejor manera que hacerlo a través de los dos géneros que mejor podían realizar este trabajo sucio, ¿no? Uno sería las películas bélicas y el otro serían las películas de horror. Yo hago una distinción entre horror y terror en el libro. Terror sería esa sensación que tenemos antes de que pase algo, esa intuición que tenemos de que el monstruo va a llegar, que el vampiro va a romper la ventana y entrar en nuestro domicilio. Es una sensación previa a la manifestación física del terror, que es el horror. Horroroso es cuando los zombies vemos que se comen a la gente y vemos cómo los muerden, cómo los desmembran. Horroroso es cuando vemos al monstruo despedazar a su víctima. Ahí se ponen en marcha una serie de mecanismos psicológicos que tienen que ver mucho con nuestro miedo a la muerte, con nuestro miedo a ser desfigurados, desmembrados, comidos. Es algo que esas películas explotan muy bien y que tienen su correspondencia con el hecho de que después del 11S hubo un pacto tácito entre todos los medios de comunicación estadounidenses que luego se rompió, de no mostrar imágenes de las víctimas. O sea, no mostrar el horror. Simplemente nos quedamos en una primera fase, que era el terror, ver las Torres Gemelas desmoronándose, y posteriormente ya algunos periódicos y televisiones mostraron pues la gente saltando desde los edificios para evitar morir abrasadas, incluso fragmentos de cuerpos esparcidos por todo el Bajo Manhattan. Y estos géneros lo único que han hecho es plantearse muchas preguntas. ¿Por qué pasó aquello? ¿Qué hicimos para merecerlo? Hacer autocrítica, mucha autocrítica sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo, sobre la violencia que ejercen los Estados Unidos en otras naciones y cómo esa violencia nos rebota, lo que algunos especialistas llaman el blowback, el retorno de lo que tú puedes hacerle a los demás de malo y cómo te acaba afectando a ti. Y luego están pues miradas sobre el imaginario, no solamente a nivel iconográfico de imagen, sino también de personajes, de situaciones típicamente norteamericanas que explican muy bien las raíces del problema, ¿no? Por ejemplo, las películas que tienen lugar en los Apalaches, los llamados rednecks o hillbillies, que son una especie de salvajes blancos que viven en una sociedad hipermoderna y que recuerdan a los norteamericanos cuál es su pasado, ¿no? De violencia, de canibalismo, de brutalidad, y que quizás algo que ellos todavía no tienen dominado y por eso lo llevan al exterior, ¿no? Para no desarrollarlo dentro de sus propias fronteras, ¿no? Las guerras de Afganistán y de Irak eran guerras de exterminio en algunos casos, que se asemejaban muchísimo pues a las antiguas campañas de la caballería norteamericana contra los indígenas, ¿no? Hay una serie de motivos culturales y psicológicos que hacen que esas películas tengan una mayor violencia, sean muy amargas, tengan lo que se llaman el Blake ending, que es el final trágico, o sea, los buenos no ganan, el monstruo no es destruido, sigue estando ahí. Y yo noté muchísimo ese cambio a partir del año 2003, que ya estaba trabajando en el Festival de Sitges y posteriormente en todas las películas que íbamos viendo, que íbamos seleccionando para la programación. Y a partir del 2010 yo tuve la idea de que había que hablar de esto, porque era importante y había que dejar constancia, y especialmente en castellano, en nuestro idioma, de un tema que nos estaba afectando a todos. Nuestro país estuvo involucrado en la ocupación de Irak, hubo combates entre tropas españolas e insurgentes iraquíes, víctimas entre nuestras tropas e incluso entre nuestros miembros del servicio de inteligencia, y aparte como espectadores consumíamos compulsivamente este tipo de películas, ¿no? Compartíamos en cierta manera con los estadounidenses y otros países occidentales donde estas películas también triunfaban,
pues ese desconcierto, ese miedo. Y quería preguntarte también por, digamos, toda la amplitud que abarca por esa diferenciación tan interesante entre terror y horror que nos permite quizás introducir películas pues que quizás no sean de género de terror como tal, ¿no? Has dedicado monográficos a Lynch, a Cronenberg, a De Palma, que no son directores de género de terror, y sin embargo hay ciertos elementos terroríficos en sus películas o que nos pueden provocar horror. La serie B, por ejemplo, que nos permite hablar o le ha permitido quizás a la industria hablar de manera más abierta de la sexualidad o mostrar de manera más explícita lo monstruoso que el cine más mainstream, ¿no? Por ejemplo, películas como Cat People o como Freaks, ahora que hablabas de Ted Browning. O incluso este terror que ahora la crítica está encumbrando, que es este terror sin sustos, que es una cosa ciertamente peculiar, ¿no? Películas como Hereditary o La Bruja, que se supone que no dan miedo, pero que sí dan miedo, ¿no? Entonces, otra de las características del cine de terror podríamos decir que es esa amplitud que quizás tampoco tengan otros géneros como el western. A ver, los cineastas que tú has citado y que he escrito bastante sobre ellos, como son Lynch, Cronenberg o De Palma, son autores que el concepto que tienen ellos del terror es muy personal. Lo cual no quiere decir que las películas de otro tipo, como tú has mencionado, no sean personales. Hay que empezar a desterrar la idea de que hay películas de autor y películas que no son de autor. Todas las películas tienen un autor. Otra cosa es que el pensamiento de ese autor sea relevante o sea duro, por utilizar una terminología posmoderna que a mí pues no me acaba de convencer, y que haya películas con un pensamiento más blando. Rob Zombie es un autor. James Wan es un autor. Y quizá pues algunos colegas de profesión más puristas pues no los incluirían en el lote de cineastas con personalidad tipo Cronenberg, De Palma, Lynch. Eso sería un debate muy interesante algún día de llevar a cabo, ¿no? Pero centrándome en la pregunta tuya, yo diría que estos cineastas tienen un concepto muy personal debido pues a su formación cultural, a sus experiencias como espectadores, como ciudadanos. Pensemos que un autor cinematográfico no es alguien que vive aislado en una burbuja, al final es un ciudadano más que percibe la actualidad, que percibe la realidad y que la interpreta según sus propios parámetros personales y psicológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, David Cronenberg, que es el maestro del body horror, él utiliza el cuerpo como metáfora para expresar terrores psicológicos muy profundos, ¿no? E incluso plantea ideas muy interesantes como el hecho de que, a pesar de que nosotros estamos, digamos, enamorados en cierta manera de nuestra lógica, de nuestro raciocinio, de nuestra mente, al final el cuerpo, ese instrumento que nos permite ser y estar en el mundo, tiene algo que decir y es algo muy importante y puede hacernos cambiar de parecer, puede hacernos cambiar incluso de personalidad. Ahí está pues el mérito de películas como Videodrome, como La Mosca. Cronenberg es un cineasta muy físico, muy desagradable. Él habla de los efectos que tienen en nosotros los experimentos científicos a la hora de modificar nuestro cuerpo. Tiene el coraje de mostrar imágenes que oscilan entre lo verdaderamente asqueroso, lo poético y lo horroroso. Y está muy alejado del concepto de Lynch, que es un terror como mucho, un horror, mejor dicho, como más psicológico, ¿no? A pesar de que también tiene sus elementos físicos, que se expresan desde películas como La cabeza borradora, que es una auténtica pesadilla y es una verdadera obra maestra del cine, o personajes villanos cuya deformación moral, psicológica, también tiene una expresión física, como es el caso de Dennis Hopper en Terciopelo Azul, que antes de llevar a cabo sus maldades inhala oxígeno como si fuera un enfermo o un adicto a una droga, para estar, digamos, como más entonado a la hora de llevar a cabo sus tropelías, ¿no? Lynch es un cineasta muy psicológico. Bueno, todos lo son, porque realizan imágenes o construyen imágenes que penetran directamente en nuestro cerebro. Nosotros somos
animales muy visuales. El 80% de nuestra información cotidiana entra por los ojos, con lo cual las imágenes, los objetos, los colores, las texturas, para nosotros tienen una significación muy profunda, de la que a veces no somos conscientes. Los que estudiamos el cine o que se dedican al estudio del arte, digamos que podemos explicarlo y más o menos racionalizarlo, ¿no? Pero a veces incluso tú ves una imagen que para una persona no tiene ningún tipo de valor o efecto inmediato y en cambio para ti pues te perturba, te mueve algo en tu interior que a veces no sabes ni siquiera qué es, ¿no? Pero simplemente sientes ese malestar. Entonces, y De Palma le ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Pensemos que los tres directores son muy diferentes. Lynch viene del arte, en realidad no es un cineasta, no es un cinéfilo, aunque le gusten películas. Es un artista plástico, pintura, escultura. Cronenberg viene más de la literatura. De hecho, él siempre ha declarado que le hubiese gustado ser escritor. Y De Palma ya es un cinéfilo claro, definido, compulsivo, que toma como ejemplo, como modelo para sus fantasías el cine de Alfred Hitchcock, lo reinterpreta, lo remodela y nos ofrece algo totalmente distinto. Entonces, estos directores, pues, de alguna manera también tienen relación con las películas, digamos, menos consideradas desde este punto de vista, porque los directores que te he citado, Wan, Zombie, etcétera, también son directores que tienen una grandísima habilidad para crear imágenes perturbadoras. También hay imaginarios personales en todas sus películas, pero conectan más con el ambiente de su tiempo, ¿no? Con ese post-11S en el cual los Estados Unidos pues, tuvieron que enfrentarse a una serie de demonios interiores que hasta ese momento no lo habían hecho o simplemente los habían olvidado. Es decir, cuando salieron las fotografías de las torturas de Abu Ghraib, que todo el mundo quedó horrorizado en el país, bueno, pues en la guerra del Vietnam ya habían sucedido estas cosas, pero se habían olvidado, se habían enterrado, ¿no? O por lo menos el cine no las había tratado de una manera tan abierta, tan sincera. Y luego el género de terror, digamos que también es una oportunidad para hablar de tabúes, ¿no? De cuestiones que no suelen aparecer en el debate público. Una de ellas es el canibalismo, a la que creo que le has dedicado tu último título, que se titula El banquete infame, representaciones del canibalismo en el cine, y que ha sido publicado por la editorial Hermenaute. Y quisiera que nos hablaras un poquito, porque bueno, al hilo de Cronenberg, su última película, que acaba de salir este año, no es canibalismo, pero no anda lejos. De alguna forma es, igual que en Crash había excitación con los accidentes de coches, en esta última película, Crímenes del Futuro, es excitación a partir de la cirugía, ¿no? Todavía no ha hablado del canibalismo, aunque hay que decir que en su novela sí, la novela que publicó, que se llama Consumidos, sí que habla un poquito del canibalismo. Pero ¿por qué te has interesado en este tema, que es uno de los grandes tabúes de toda civilización? Me interesé en este tema en el pasado, cuando en 2016, en un festival tan pijo como Cannes, aparecen un número significativo de películas donde el tema es tratado de una manera más o menos directa, más o menos indirecta, más o menos física o metafórica. Incluso en una película de Steven Spielberg, hay una que se pasó en ese festival, hay una escena de canibalismo. La historia del cine está llena de películas sobre caníbales. Yo recuerdo que cuando planteé el proyecto tanto en Hermenaute como en la Semana de Terror de San Sebastián, que es la que ha hecho de este libro su publicación oficial este año, todo el mundo me hablaba de las películas caníbales de los italianos, de los primeros años 80, segunda mitad de los 70, ¿no? Pero lo sorprendente es ver cómo cineastas, digamos, contemporáneas, como Marina Nevan, como Claire Denis, hace poco como Luca Guadagnino, pues se interesan por el canibalismo. El canibalismo, decía un antropólogo, siempre es metafórico aunque sea real, ¿no? Entonces, incluso estos días se ha cumplido el 50 aniversario del accidente del avión uruguayo en los Andes, cuyos supervivientes se vieron obligados a comerse
los cadáveres de sus amigos y familiares si querían sobrevivir, ¿no? Una experiencia realmente horrible. Entonces me atreví a abordar este libro porque vi que había una gran cantidad de títulos que abordaban el tema desde perspectivas muy diferentes, todas ellas muy atractivas, complementarias entre sí, y que el cine cumplía de nuevo, como ya he dicho antes, una función importantísima. Es decir, no solamente refleja nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ilusiones, sino también nuestros demonios y nuestros terrores más profundos. ¿Cuáles son en este caso? Muy sencillo, ser comido, ese es uno de los terrores atávicos más profundos que tenemos, o vernos, mejor dicho, involucrados en una situación de supervivencia insostenible que nos empuje a lo que creemos que es el último estadio de barbarie y de animalidad posible, que es comerse a nuestros semejantes. Y todas estas películas que trato en el libro de Hermenaute, pues lo abordan, lo reflejan, reflexionan sobre ello, proponen ideas o sensaciones muy diversas, muy contrastadas. Juegan también con nuestra fantasía más macabra. No queremos que el caníbal se coma a tal o cual personaje, pero en el fondo lo estamos deseando porque al final esas sensaciones fuertes forman parte de nuestra idea más y más primitiva del espectáculo. Pensemos que en las civilizaciones antiguas las ejecuciones eran públicas, ciertos rituales religiosos también, donde había la implicación de la sangre, el desmembramiento, etcétera, también eran públicos. O recordemos nuestros más cercanos antepasados, los romanos, el Coliseo, que era el espectáculo más popular, estaba basado en la violencia y en la destrucción del cuerpo, desde cristianos que eran devorados por fieras o luchas de gladiadores. Entonces, aquí lo que hago es poner de relieve la realidad del canibalismo, es decir, nuestros antepasados fueron caníbales por obligación, incluso por religión. Se comieron a otras personas. El canibalismo no es nunca algo indiscriminado, es un hecho cultural. Hay que saber a quién te vas a comer, cómo lo vas a hacer y en qué condiciones. Y que a pesar de que nuestra civilización, afortunadamente, pues, ha erradicado semejante práctica, culturalmente nos parece espantoso la idea de comernos a alguien como nosotros. En nuestro imaginario, en nuestro inconsciente sigue merodeando ese fantasma. Y el cine nos propone de vez en cuando, pues a través de películas como Danse Ma Po, como Trouble Every Day, como incluso películas de serie B como Holocausto Caníbal, nos proponen un acercamiento a esa zona oscura y nos habla de lo que somos realmente, ¿no? Al final de la historia somos muy civilizados, pero cuando la civilización desaparece, volvemos a nuestro estadio natural, que es el de una especie que tiene que sobrevivir en un entorno hostil, ¿no? Y creo que es un tema que valía la pena abordarlo desde una perspectiva cultural, psicológica, rigurosa. Y yo siempre he pensado que no hay temas indignos, sino tratamientos indignos. Y lo que puede parecer pues, material para un fanzine puede ser la base de un trabajo académico serio que nos haga pensar y acercarnos a este cine con menos prejuicios, ¿no? Y perdón que está sonando un reloj. Perfecto. Quisiera citarte una serie de películas para que nos digas un poco cómo percibes tú que evolucionan en las que yo consideraría 2 décadas clave el cine de terror norteamericano. La primera de ellas yo diría que es quizás Psicosis del año 60. Luego en el 68 tenemos, bueno, antes tenemos La invasión de los ladrones de cuerpos, que es del 56. Después tenemos La semilla del diablo y La noche de los muertos vivientes, que son del 68. En el 73 está La matanza de Texas, El hombre de mimbre, Amenaza en la sombra, El exorcista. Posteriormente tendríamos Las colinas tienen ojos, La profecía, El resplandor, Al final de la escalera, Scream y por último Terroríficamente muertos, entendidas estas 2 últimas como ya el momento en el que se hace más la parodia, que no es como dijo aquel que significa el fin del género, pero que sí que significa de alguna forma cómo
se van probando otras variantes, porque Scream es de Wes Craven, que ya había hecho Las colinas tienen ojos, ¿no? Y de alguna forma es un giro en su carrera. Luego, por supuesto, está Halloween, que ahora han sacado la última entrega, aunque ya las últimas no estaban dirigidas por Carpenter, pero sí producidas. Y bueno, era sobre todo para después de citar estas películas, que es verdad que es un arco grande, tanto temporal como de estilos, porque tiene poco que ver una película como La semilla del diablo con La matanza de Texas, pero porque nos cuentes un poco cómo ves tú el cine de terror, es decir, a ti qué es lo que más te interesa, por ejemplo, de las películas que he citado, como espectador, cuáles son las que más has disfrutado, las que más o sobre las que has escrito o las que más te han interesado, y cómo has visto la evolución del cine de terror, sobre todo, que llevas tantos años ya trabajando en él. A ver, has citado películas que son muy diferentes entre sí y cada una pues tiene una importancia histórica diferente, ¿no? En el caso de La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel del 56, es una película que se realiza en pleno macartismo, en plena caza de brujas, en plena paranoia anticomunista en Estados Unidos. Y esa película es fruto de ese ambiente cultural y psicológico, ¿no? Quizás una de las películas más sutiles, más elegantes, más contundentes también respecto a este tema, ¿no? Dentro de lo que serían los parámetros de cine fantástico y de ciencia ficción. Hitchcock, sin proponérselo, realizó lo que podríamos denominar la segunda película moderna del cine de terror, ¿no? Abandonábamos un poco la estructura clásica, narrativa, iconográfica, a pesar de que él le rinde un tributo maravilloso a través de la fotografía en blanco y negro o de la arquitectura de la mansión Bates. Tú me dirás, bueno, ¿y cuál es la primera? Bueno, la primera sería el Drácula de Terence Fisher, que a pesar de que aborda el mito del vampiro o del conde Drácula desde una perspectiva gótica, estamos hablando de una película del año 58, 2 años antes que Psicosis, digamos que la aproximación al mito y al vampirismo marcará para siempre la pauta en la que sucesivos directores se acercarán a este personaje o incluso al propio mito del vampiro, ¿no? Que es el hecho de la sexualidad y el hecho de la violencia y el vampirismo como elemento transgresor, como elemento perturbador de un orden establecido. Luego, pues bueno, La semilla del diablo, La matanza de Texas, son películas que potencian aspectos del cine de terror que no se habían potenciado antes, o por lo menos no de la manera que ellas lo hacen, como es la cotidianidad, como es el hecho del exceso, de la perturbación, digamos, emotiva del espectador a través del sonido, la planificación, el montaje. Hay mucha gente que ve La matanza de Texas, perdón, por primera vez y dice, uy, qué película más llena de sangre, de violencia. No, no es verdad. No tenían dinero para permitirse efectos especiales costosos. Lo que pasa es que la manera en que está hecha la película nos estimula la mente de tal manera que esa primera vez siempre resulta más violenta, más desagradable que la segunda o la tercera. Bueno, yo veo todas estas películas como diferentes estadios evolutivos. Una vez escribí que los géneros cinematográficos se les podría aplicar una teoría darwiniana. O sea, no nacen ni desaparecen, sino simplemente evolucionan, van cambiando. El cine negro en los 40 era una manera, el cine negro en los 70 es de otra manera, porque las épocas históricas, los espectadores, los autores son diferentes. Esa frase que dicen algunos veteranos, ya no se hacen películas como las de antes, es que es imposible, histórica y culturalmente es imposible. Simplemente nos queda la posibilidad todavía de disfrutarlas una y otra vez, ¿no? Yo esas películas, ¿cómo las disfruto? ¿Qué me interesa del género? Me interesa del género dos cosas. Primero, su capacidad de, digamos, de molestar, de perturbar la cultura oficial, el mainstream, con, con, con propuestas que no tienen nada que ver con eso, ¿vale? Digamos que las películas de terror son el margen de la cultura y allí operan con elementos que otro tipo de cineastas o otro tipo de cine pues no
no se atreven o no quieren adentrarse. Es como un territorio peligroso en que no todo el mundo se ve capacitado a aventurarse, ¿no? Me gusta sobre todo eso. Luego las disfruto mucho como espectador. Supongo que esa sensación de pasar miedo, de estar seguro, pues en mí tiene un calado importante, ¿no? Y como en todos los aficionados. También es cierto que el cine de terror al final construye sus propias mitologías, construye sus propios personajes, sus propias narrativas, con las que te puedes sentir más o menos identificado y que posibilitan una visión del mundo que no tiene nada que ver con otras visiones del mundo más aceptadas socialmente. Creo que es un género muy interesante, creo que tiene mucho que ver con los orígenes de nuestra cultura. Las mitologías griegas y romanas, que son la base de muchísimos aspectos de lo que es la cultura occidental, empezando incluso por el psicoanálisis. No en vano Freud estudió a sus pacientes y describió ciertas patologías utilizando mitos clásicos como es el mito de Edipo, el síndrome de Electra, etcétera, ¿no? Tienen mucho que ver con nosotros y es importantísimo pues, estudiarlo, comprenderlo, disfrutarlo. Robin Wood, que era un crítico canadiense de cine extraordinario de los años 70, decía que sin entretenimiento, que sin espectáculo, no había obra de arte posible. Y por eso me gusta este género y por eso le he dedicado una parte de mi carrera importante. También porque tengo el convencimiento de que en nuestro país todavía sigue siendo un género maldito, se le sigue mirando de reojo. Hay mucha gente bien intencionada que en lugar de dignificarlo con su trabajo, pues ha acabado dándole la razón a sus detractores. No quiero decir que yo lo haga mejor que ellos, no soy tan arrogante, pero creo que hace falta pues relacionarlo con todo lo que hay detrás de esas películas, que es muchísimo, es muchísimo. Y bueno, una última cuestión que te quiero plantear es sobre la literatura gótica, ¿no? Que ha sido una gran influencia y como sé que también eres un lector compulsivo de libros de terror, quisiera preguntarte ya no solo por la influencia de la literatura gótica, que yo creo que es innegable, ¿no? La adaptación de Drácula que acabas de citar, ha habido numerosas, de Frankenstein y demás, sino por qué libros de terror te han fascinado también, o qué libros de terror que se te vengan ahora a la cabeza quieras recomendar, ya sean libros clásicos o libros un poco más desconocidos. Bueno, yo cuando era adolescente, supongo que describí un trayecto como lector muy similar al de otras personas de mi generación o incluso de generaciones más jóvenes. Yo llegué a la literatura de terror a través de Edgar Allan Poe, con sus relatos extraordinarios, y paralelamente con H.P. Lovecraft. Eran los dos, digamos, pilares sobre los que basculaba esa formación literaria, ¿no? Posteriormente, pues bueno, descubrí un montón de escritores y escritoras góticas o no góticas, también contemporáneas, como es el caso de Clive Barker, que fueron pues desarrollando y ampliando mi gusto por el género desde el punto de vista literario. ¿Qué relación tiene la literatura con el cine de terror? Muchísima. No solamente le ha proporcionado una dramaturgia, es decir, una gran cantidad de películas terroríficas se basan en relatos y novelas de 1001 escritores, conocidos y desconocidos, sino que también le ha proporcionado un imaginario, ¿no? Una serie de iconos que el cine de terror ha ido interpretando una y otra vez a su manera. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando lees un relato de terror, ya sea gótico o sea contemporáneo, hay una serie de imágenes evocadas por las palabras, de sensaciones incluso, que los cineastas pues tienen el desafío, la motivación de trasladar a la pantalla en sus propios términos, ¿no? Son dos lenguajes diferentes y hay que hacerlo de manera diferente, ¿no? Entonces,
Bueno, aparte de la pintura figurativa del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso de primeros del siglo XX, vanguardias, etcétera, está esa literatura que proporciona pues, todo lo que conocemos de cine de terror a nivel visual. ¿Y a quién recomendaría yo a nuestros oyentes? Pues es una tarea difícil. A ver, a mí de joven me impactó muchísimo Frankenstein cuando la leí, que tenía 14 años, porque me imaginaba, pues eso, las películas de Boris Karloff, y me di cuenta que era otra cosa totalmente diferente. Y en lugar de provocar mi rechazo, lo que hizo fue intrigarme mucho más. También me es muy impactante leer por primera vez en tu vida el Drácula de Bram Stoker, que es muy conocido por las películas, pero muy poco conocido por la lectura directa del libro. Y eso lo he podido comprobar incluso a veces entre mis propios alumnos. Aparte de los clásicos, que se pueden encontrar listas de clásicos en cualquier sitio, el caso de Poe, el caso de Lovecraft, Stoker, Mary Shelley, M.R. James, que era un escritor británico de cuentos de fantasmas absolutamente brillantes. Pues entre los modernos yo destacaría pues, a Clive Barker, que sería uno de los que ha tenido la capacidad de construir un universo propio, de peso importante. Y de Stephen King, que estoy seguro que mucha gente está esperando que lo cite, a mí Stephen King no me acaba de convencer. Pero sí que le debo reconocer dos cosas. Que tiene una novela muy interesante, que es Salem's Lot, que es una revisión de Drácula y del mito del vampirismo que tiene su punto de transgresión, de brutalidad, de mirada nueva y fresca, sobre todo hecha en una época, a los 70, en que los Estados Unidos no estaban pasando por su mejor momento. Y luego sus relatos cortos tienen muchas veces la frescura, la textura, el componente emocional que en sus novelas, que muchas de ellas son larguísimas y un poco farragosas, pues no, a veces no consigue del todo, ¿no? A mí me gusta también el Stephen King más de los 70, el de los inicios, que no el posterior, ¿no? Y hombre, entre lo que a mí me gusta leer, pues bueno, ya he citado estos, puedo citar también el caso de Poppy Sebright, que es una escritora de terror muy interesante, mucho más que Anne Rice y sus vampiros quejumbrosos. Tengo una visión muy personal de la literatura, he leído mucho y sobre todo me gustan más los clásicos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si quieres una buena novela sobre una casa encantada, pues lo que tienes que hacer es leer a Shirley Jackson y Hill House, que además Valdemar tiene una traducción estupenda y el prólogo lo hice yo, no es que esté haciendo publicidad encubierta, pero realmente la novela es uno de los pilares del género de las casas encantadas, es maravillosa. Pues Antonio José Navarro, ha sido un placer tenerte con nosotros. Tu trabajo es todo un referente para los que estamos interesados en el cine de terror en nuestra lengua. Aparte de tus libros, de tus artículos, de los libros que has dirigido, tu labor en Sitges, de por supuesto tu labor de profesor, yo también quiero recomendar tu cuenta de Twitter, que es muy interesante por las cosas que vas subiendo. Hablas desde precisamente recomendaciones de libros, películas, noticias, y siempre con mucha gracia y sacando cosas muy interesantes, que está muy bien. Es @ajnavarro9, a quien le interese, pero vamos, que si escriben tu nombre en Google lo van a encontrar. Así que nada, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Espero que les haya interesado el programa a nuestros espectadores. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.